Vamos a ir a la palabra, vamos a ir a Efesios capítulo 4. Voy a leer a partir del verso 17 y vamos a leer algunos versículos y ahorita estaremos entrando en esas hojas. Todavía no voy a entrar ahí, quiero comenzar con este pasaje. Efesios 4, verso 17 dice la palabra: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Padre, te damos gracias. Hemos leído tu palabra. Ahora yo te pido que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos estén atentos al consejo de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma un momento su lugar, iglesia. Yo quiero traer esta enseñanza esta noche. Esta enseñanza que de esta manera el apóstol Pablo nos enseña a través de la escritura, a través de Efesios 4. Y habla, ¿verdad? Sobre todo en el verso 18 dice que mucha gente tiene el entendimiento entenebrecido y están ajenos de la vida de Dios. Y más adelante dice, ¿verdad?, que nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Y hoy quiero hablar un poco acerca del servicio y va de la mano con el liderazgo. Y usted podrá decir, bueno, pero yo no soy líder. No, pero todos en alguna área de nuestra vida lideramos. Usted quizás en su trabajo, quizás en su hogar, ¿verdad? No sé, en la iglesia, el ministerio. Pero quiero hablar acerca de lo que Cristo nos ha enseñado. Y el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad?, que la mente la tenemos que renovar nuestra mente. En esta temporada estamos viendo una temporada, estamos viviendo tiempos donde el pueblo de Dios tiene la oportunidad de levantar su clamor, de levantar su voz, de ser de bendición a personas que están en necesidad, de predicar el evangelio. Nuestra mente natural nos dice que son tiempos muy difíciles, y lo son, pero la mente espiritual dice todo eso está en la palabra, y el cumplimiento de lo que Cristo habló se está dando. Por eso necesitamos nosotros aprender de lo que la escritura nos enseña. Voy a ir a la hoja donde dice Primera de Pedro 2, 21 al 24. Dice: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Es decir, para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Pero el verso 21 dice: para esto fuisteis llamados, porque Cristo también padeció por nosotros. En otras palabras, si Cristo padeció, en algún momento nosotros atravesaremos dificultades, procesos. ¿Quién no ha vivido dificultades en su vida? ¿Quién no ha pasado por procesos en su vida? Cristo dijo, ¿verdad?, que Él nos dejó ejemplo
de muchas cosas, pero aún del padecimiento que Él atravesó. Y hoy los cristianos tenemos a Jesucristo no solo como nuestro Salvador y Señor, sino como nuestro ejemplo, como nuestro modelo en todas las áreas de nuestra vida. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo. Y por eso los cristianos en este sentido debemos tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesús y conocer los secretos de cómo Él lideró, de cómo Él predicó, de cómo Él enseñó. Y yo sé que el mundo nos enseña un tipo de liderazgo donde se dice ve y haz. Pero el liderazgo de Jesús fue abrazar al que está en necesidad, sanar al que está enfermo, visitar al pobre, visitar a la viuda, suplir las necesidades. Eso es lo que el Señor nos enseñó. Por eso tenemos el privilegio y la responsabilidad de poder mostrar el amor que Cristo nos mostró. Es necesario, iglesia, conocer la persona de nuestro Señor Jesús y los principios que Él puso en práctica. Hay principios que nuestro Señor puso en práctica. Y el poder de estas dos influencias nos lleva a gozar una vida victoriosa en Cristo. Nos lleva a disfrutar lo que Cristo hizo por usted y por mí. Y muchas veces los cristianos no tomamos en cuenta los ejemplos de Jesús. Por eso Pablo en su carta a los Efesios les dice en el verso 20, Efesios 4:20 dice: vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Cristo nos dejó un ejemplo de servicio. Cristo nos dejó un ejemplo de entrega. Cristo nos dejó un ejemplo de donde había necesidad. Él estaba allí para sanar, para libertar, para suplir. En una ocasión le seguía una multitud al Señor y se llegan los discípulos a Él y le dicen: maestro, ya es tarde, la gente tiene hambre. ¿Y qué responde Jesús? Denle ustedes de comer. Y muchas veces conocemos personas en necesidad y queremos que otro supla la necesidad, cuando Dios nos está dando la oportunidad a ti y a mí, si tenemos una persona de frente, poder ayudar y ser de bendición. Por eso uno de los puntos que quiero hablar hoy es que Jesús dedicó tiempo para planificar. En Juan 2:4 dice que Jesús dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Cuando se acabó el vino en esas bodas, fueron a Jesús y Él responde: todavía no ha llegado mi hora. Sin embargo, a pesar de que no había llegado el tiempo de darse a conocer, Jesús no se quedó con los brazos cruzados en esa boda. Él hizo algo. Él suplió una necesidad. Por eso, como hijos e hijas de Dios, necesitamos planificar. Necesitamos planificar nuestro día y meter dentro de nuestro día la oración, la lectura de la palabra, la búsqueda de su presencia. La escritura nos dice en Lucas 14, 28 al 31: porque ¿quién de vosotros quiere edificar una torre y no se sienta primero y calcula los gastos? Aquí nos da un ejemplo en Lucas de que hay que planificar, pero también hay momentos para creer en fe. Hay momentos que la lógica no va a estar a nuestro favor. La lógica nos va a decir que no es posible, pero cuando sabemos que es algo que Dios está poniendo en nuestro corazón, por fe vamos a creer y por fe vamos a avanzar. ¿Se tiene que planificar? Sí, se tiene que planificar, pero hay momentos que uno tiene que caminar en fe y avanzar. Una etapa fue la de Moisés, donde Moisés veía la columna de nube moverse, la columna de fuego, y él avanzaba. Pero llegó otra generación de Josué. Moisés, antes de que el pueblo pasara y atravesara el mar se tuvo que abrir. Pero con Josué fue al revés. Cuando comenzaron a pisar las aguas, entonces el mar se abrió. Ellos no caminaron porque estaba seco, no. Ellos caminaron aún viendo el agua y pusieron sus pies en el agua. Y cuando tocaron el agua se comenzó a abrir. Hay momentos en nuestra vida que necesitamos planificar, que necesitamos sentarnos, pero también necesitamos orar, porque el Señor tiene un plan para nuestra vida. ¿Qué es un plan ahora?
Es una lista escrita de acciones ordenadas, quizás con fechas para lograr una meta deseada. Aunque muchas veces podamos establecer planes y muchas veces también esos planes muchas veces no se van a cumplir tal y como lo escribimos. Pero Dios le dijo al profeta: escribe la visión y corre con ella. Escribe la visión. Y le dijo: aunque tardare, se cumplirá. A veces nosotros ponemos fechas y decimos: para tal fecha ya me gustaría haber logrado esto, para cuando tenga tantos años ya quisiera estar en esta etapa de mi vida. Y llegamos a esa edad y nos damos cuenta que aún muchas cosas no se han cumplido, no las hemos logrado. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay veces que nosotros planificamos, decimos: para tal fecha ya debemos estar a este nivel. Y nos damos cuenta que aún nos falta mucho para llegar. Por eso Dios le dijo al profeta Habacuc: escribe la visión. La planificación es un punto de partida. Si nosotros no soñamos, no planificamos, no vamos a lograr mucho, iglesia. Y esta es una temporada en la que la iglesia necesitamos ver lo que está pasando y planificar cómo podemos ayudar, cómo podemos ser de bendición, cómo podemos nosotros llevar la palabra y el evangelio. Y como dijo un predicador, muchas veces predicar de Cristo no es hablar de Él, sino mostrar el amor de Él. A veces un plato de comida para el hambriento es la mejor manera de mostrar el amor de Cristo. A veces el abrazo para el que está en aflicción es la mejor manera de hablar de Cristo. Mostrar el amor. Los cristianos, los hijos e hijas de Dios, tenemos, creo yo, que hablar menos y mostrar más. Tenemos que mostrar más el amor de Cristo, porque muchas veces hablamos de Cristo desde el aprendizaje, desde la lectura, desde lo que hemos memorizado, pero no desde la experiencia. No desde la experiencia. Yo he leído muchos libros acerca de liderazgo, acerca de muchos temas, y muchas veces me doy cuenta que algunos escritores escriben desde el intelecto, pero no desde la experiencia. Y la experiencia es lo que nos va formando. La experiencia, las vivencias. Quien ha pasado y atravesado una crisis, ¿cómo no va a entender a alguien que está atravesando una crisis? Pero muchas veces los cristianos, cuando ya pasamos esos procesos, nos olvidamos de eso. Y muchas veces no tenemos el mismo amor, la misma compasión por alguien que está atravesando. Muchas veces no nos recordamos de dónde fue que Cristo nos sacó. Y luego le cerramos la puerta al nuevo. Le cerramos la puerta al inconverso. Le decimos: eres muy pecador para venir a la casa de Dios. No, se nos olvida muchas veces que también fuimos esos pecadores, que todavía a veces fallamos, pero que Dios nos sacó de un lodo de inmundicia, de la desesperación, como dice el salmista. Me sacaste del lodo de la desesperación, dice el salmista. Muchas veces se nos olvida. Por eso en Apocalipsis 19:9 dice: a mí me parece fascinante que Dios programe una comida en la cena de las bodas. Esto lo vemos en Apocalipsis 19:9. Dice la palabra que Dios está preparando unas bodas, las bodas del Cordero. ¿Y sabe quién va a estar sirviendo las mesas? Dice la palabra: nuestro Señor. Oiga, Él vino a servir aquí en la tierra, y todavía en el cielo dice que servirá las mesas. ¿Cómo la iglesia no vamos a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cómo la iglesia no vamos a llevar un pan al necesitado? ¿Cómo no vamos a poder ayudar al que está en una crisis? ¿Cómo no vamos a orar por aquellos hombres, mujeres, jóvenes, niños que están atravesando separación, que están atravesando dificultad? Es tiempo que la iglesia, que nosotros le pidamos a Dios un espíritu de compasión, porque muchas veces, iglesia, vemos el dolor ajeno y no nos duele mientras no sea el nuestro. Mientras no seamos nosotros los que sufrimos, muchas veces no sentimos. Vemos la necesidad, vemos el hambre, vemos la dificultad que están atravesando muchos, y nosotros estamos en una comodidad que muchas veces no es sana. Una comodidad que no nos deja mirar más allá, preocupándonos por lo más nuevo, preocupándonos por ropa de marca. Yo no digo que eso sea malo,
Pero lo que digo es que muchas veces con algo podemos ser de bendición. Yo les hablé de una película que hace años miré, donde en la época donde los judíos estaban siendo asesinados, privados de la vida, este hombre tenía una fábrica y tenía muchos empleados que eran judíos. Cuando los nazis se levantan para poder privar de la vida a todo judío, él comenzó a comprar a todos los que conocía y los compró como esclavos para luego liberarlos. Los compra primero como esclavos, pero cuando él los tiene, cuando son su propiedad, él decide liberarlos y les dio la oportunidad de ser libres. Y cada vez que conocía a uno le decía: ¿tú conoces a alguien más? Y le decía: sí, hay una persona que trabaja allá en tal lugar, se llama así. Y él iba haciendo su lista con nombres y todo. Y le pedía a uno que si conocía a alguien más, le decía: dile por favor, preséntale este plan y yo lo pongo en mi lista. Y así se fue haciendo una lista bien grande. Y a todos los que pudo los compró como esclavos para luego darles la libertad. En otras palabras, los libró de la muerte. Pero me llama la atención una escena al final. Este hombre portaba un anillo y nunca se acordó de ese anillo. Y al final, cuando ya sale de ese país y rescató a todos los que pudo, lloró amargamente porque dijo: esta joya la pude haber vendido y pude salvar al menos una vida más. Al menos pude salvar a una vida más. Y muchas veces nosotros como cristianos no nos damos cuenta que Dios nos ha llamado para predicar. Si tú conoces a alguien, hazte una lista de oración. Y: Señor, yo voy a orar por tal persona. Si usted supiera la cantidad de mensajes, de información que nos ha llegado de gente que está pasando en necesidad. Iglesia, tenemos que orar por ellos. Tenemos que clamar por ellos. Si usted de repente dice: es que no sé qué temas orar, pregúntenos, que le vamos a dar un listón por lo que usted puede orar. Se las va a pasar 24 horas y va a seguir orando por temas. Ahora sí que, como dijo el clásico, pregúnteme. Necesitamos, iglesia, orar, interceder. Este es un tiempo que Dios nos llama. Por eso Pablo, vuelvo en lo que le dice a la iglesia de Éfeso, en el verso 17, dice: ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice Efesios 4:17. ¿Qué es la vanidad de su mente? Hay un tema que todavía no he desarrollado. Me llegó apenas, me cayó el 20 apenas. Y quiero desarrollar ese tema, por eso no se lo voy a decir ahorita. Pero hay cosas, iglesia, que muchas veces nuestra mente anda, para comenzar, dice Pablo, en la vanidad de ¿qué? ¿Qué es la vanidad? Comencemos primero definiendo qué es vanidad. ¿Qué es vanidad? Ayúdeme. Ay, me va a decir que no sabe. ¿A poco nunca ha sido vanidoso? ¿Qué dice? No, yo siempre humildito, sencillito y carismático. Sencilla. Y como dijo el argentino, sencillito. Vamos, ¿qué es vanidad? Ok. ¿Querer ver algo más bonito de lo que tenemos? ¿Qué más? Sí y no. Ahorita lo explico. ¿Qué más? No somos vanidosos, por eso no sabemos. Bueno, les voy a explicar porque algunos en algún momento fuimos. Yo sé que ustedes son muy santos, ustedes no saben lo que es la vanidad. Amén. Los chinos. Pero mire, dice la hermana, ¿verdad? Que vanidad es ver algo y quererlo ver mejor, ¿verdad? Yo dije sí y no. Porque si usted quiere ver algo mejor, por ejemplo, la casa de Dios, ¿sería vanidad ver mejor la casa de Dios? No, es algo que queremos hacer. Ahora, ¿sería vanidad que usted se quiera arreglar un poquito y verse bien porque se siente bien? ¿Es vanidad? Sí, no, no. Depende de la intención con que lo hagamos. El hecho de que usted se peine y se bañe no es vanidad.
es por salud mental de los demás. El hecho que usted use desodorante es por salud de los demás cuando usted levanta sus manos para adorar. A lo que me refiero es que la vanidad tiene que ver con la intención del corazón. Usted se puede poner, mujer, un buen vestido y está bien, pero ¿con qué intención se lo pone? Que me vean, para que vean que yo sí entro en un vestido talla 0. No, la vanidad no es el ser mejor. La vanidad tiene que ver con la intencionalidad con la que hacemos las cosas. Hay gente que le gusta usar cadenas, está bien, pero hay algunos que le gustan usar como un plato de 10 pulgadas aquí. ¿No lo han visto? Casi se les cae el cuello, pero un platote, así una medallota aquí colgada. El bling bling. ¿Está mal que use usted unos zapatos buenos? No. Lo malo es con la intencionalidad del corazón. Por eso Pablo dice que nosotros no vamos a andar en la vanidad de la mente como los gentiles. Usted arréglese, peínese, amén, báñese por el amor de Dios, póngase desodorante, eso es sano. Pero la intencionalidad con la que hacemos las cosas, eso es vanidad. Por eso el predicador Salomón al final de sus días dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque Salomón era un hombre sabio. Dice que venían desde muchos lugares a escuchar su sabiduría. Al final de sus días, lo que él pidió se convirtió en un mal para sí mismo. Él dijo: Señor, dame sabiduría para poder guiar a tu pueblo. Pero era tanta la sabiduría que él tenía, que dice que venían de otros lugares y luego le dio la vanidad. No, yo soy el único aquí sabio. Todos desde lejos vienen a consultarme, desde lejos vienen a pedirme el consejo. La vanidad tiene que ver con la intención del corazón. Usted puede ayudar a alguien, bendecir a alguien, pero si solamente quiere bendecirlo para que se tome una selfie, publicarle y decir: miren, aquí bendición, y es el único plato de comida que dio en todo el año. Presumir tiene que ver con la arrogancia, tiene que ver con la intención del corazón. Muchas veces vamos a bendecir y publicamos algunas fotos por una campaña que hicimos, por algo que hicimos. It's okay, no tiene nada de malo que usted suba una fotografía a sus redes sociales comiendo, no tiene nada de malo. Pero si usted la sube para diciendo: aquí comiendo caviar, qué óvole, para aquellos que decían que no podía. ¿Cuál es la intención? Y resultó que no era caviar, eran frijolitos de esos. Lentejas eran. Oiga, la lenteja puede pasar por algún tipo de caviar, déjeme decirle. Por eso Pablo dice que no vamos a andar en la vanidad de la mente. ¿Está mal que se pinte las canas? Yo sé que en algunos lugares no los permiten, eso es contra la voluntad de Dios. Bueno, yo respeto las doctrinas, ¿verdad? Pero yo digo, si usted no se siente a gusto con las canas, y me estoy metiendo en terrenos de 11 varas, ¿va? Complicado. Ahora, pero si usted se va a pintar las canas para andar después diciendo: mírenme, mi cabellera, para que le digan: qué bonito cabello, mi hermano. Ay, sí, miren, me salió barato, pagué 300 nada más. ¿Cuál es la intención del corazón? Por eso Pablo dice que nuestro vestido, nuestro peinar no sea ostentoso. ¿Por qué? Porque ahí viene la vanidad. ¿Está mal que se arregle? No, la intención del corazón. ¿Está mal que bendigamos a otros? No, la intención del corazón. Eso es de lo que está hablando la Escritura. Por eso cuando nosotros planificamos, cuando nosotros servimos a Dios, tenemos que examinar nuestras intenciones. Vamos a ayudar solamente para que nos vean que nosotros sí y otros no. Ese no es el punto. Vamos a ayudar porque sabemos que hay una necesidad. Vamos a ayudar porque sabemos que fue el ejemplo que Cristo nos dejó. Vamos a ayudar, vamos a bendecir, porque si tienes la oportunidad de ser de bendición, qué mejor que entendamos que somos bendecidos para bendecir.
que podemos servir a Dios. Por eso Pablo en el verso 18 dice: tienen el entendimiento entenebrecido. Hay un entenebrecimiento de la mente. No podemos comprender a lo que Cristo nos llamó. No podemos entender a lo que Cristo nos comisionó. En el Instituto Bíblico, en el grupo 2, estamos ahorita viendo profetas de Israel. Amén. Estamos viendo cómo identificar las profecías falsas. Dios sigue hablando. Nosotros creemos que Dios sigue hablando. Él habla. Pero muchas veces hacemos cosas solo para que vean que nosotros solamente. La intención del corazón, iglesia. Nuestra mente no tiene que estar entenebrecida. Y luego dice: por la ignorancia que en ellos hay. Verso 18, Efesios 4, 18. Y dice: por la dureza del corazón. Cuidado. Porque muchas veces yo suelo decir que los procesos nos acercan a Dios o nos alejan de Él. Y muchas veces los procesos endurecen nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón está endurecido, ya no podemos ver la necesidad. Ya no podemos ver de la misma forma como Cristo ve. Vemos a una persona en necesidad y decimos: ay, se lo ganó, ¿para qué está pidiendo ahí en la calle? En lugar de decir: si yo puedo, le voy a bendecir. Decimos: no, pero es que seguramente lo quiere para tomar y está pidiendo para comer. Bueno, si en verdad quieres bendecirle, llévale un alimentito, llévale una comida, cómprale un hamburger o algo y dáselo allí y dile: que Dios te bendiga. Pero tiene que ver con la intención del corazón. Noé, dice la lección ahí, planificó la edificación del arca. No hubiera logrado si no hubiera tomado el tiempo para planear. Como hijos e hijas de Dios en estos tiempos que estamos viviendo, necesitamos planificar. ¿Sabe cuánta gente muchas veces se les brinda opciones, oportunidades? Se les dice: mira, hay que hacer esto, se ve que viene esta situación, por favor prepárese de esta manera. No lo hacen. Ahora sí que como el cuento del lobo: ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y nunca creen que viene hasta que el lobo está ahí. Ahora sí, como ese jueguito, yo no sé si lo jugaban en su país, pues decían: jugaremos en el bosque mientras que el lobo no está. Había un jueguito ahí, ¿no? Y luego preguntaban: lobo, ¿estás ahí? Estoy comiendo. No, pues nosotros tampoco. Era un juego de pueblo. Precisamente lo jugábamos porque no teníamos tele. En algo teníamos que entretenernos. No. Hasta después tuve una. Pero hay cosas, iglesia, que necesitamos ver, necesitamos planificar, necesitamos entender, necesitamos tomar tiempo y decir: Señor, ¿cómo puedo ser de bendición? ¿Cómo puedo yo estar preparado ante las circunstancias? Mira que en mi país hay ahorita una situación bien compleja, porque entró un huracán y más de 60, casi más de 70 personas perdieron la vida. Y hay por ahí un problema de que si se anunció, de que si no se dijo, que si se dijo, que si aquí, que si allá. Sucedió lo mismo el año pasado. El año pasado, casi en la misma zona, venía un huracán tipo de esos, de los más fuertes, y en lugar de las agencias de información, se me fue la palabra, esos que están checando el clima y todo, no anunciaron y la gente no se preparó. Pero ahora anunciaron y aún así la gente se confió. Ay, no va a pasar nada. ¿Cuántas veces se dice: viene un tornado, viene un huracán, dejen sus casas, vayan a un refugio? ¿Y qué hace la gente? Es un vientito, al rato se pasa. Hasta que se les va a la casa, se quedan y están arriesgando su vida. Y Dios en su palabra nos ha dicho desde el libro de Mateo 24. En Mateo ya lo dice: cuando escuchen de guerras, rumores de guerras, terremotos en diferentes lugares, cuando escuchen de esto, de lo otro, dice, son principios de dolores. Y estén preparados, porque Cristo pronto viene por su iglesia a levantarla. Amén.
Él pronto viene a levantar a su iglesia y no podemos estar con nuestra mente entenebrecida. No podemos estar con la vanagloria de la vida. No está mal que puedas tener algo bueno, pero la intención del corazón cuenta. Muchas veces queremos lo más nuevo, la tecnología, queremos lo mejor, queremos un carrazo del año, aunque solamente trabajemos para pagarlo, y luego sin aseguranza lo traemos porque no nos alcanza para la aseguranza. La mensualidad del auto es más cara y luego ponerle aseguranza, no, pues no puedo, mejor nada más lo pago. No, hay temporadas para todo. ¿Quién no ha pasado temporadas? Yo veía a una hermana hace unos días atrás, aleluya, no digo su nombre, pero está aquí, que Dios la bendijo con una troquita, ¿verdad, mi hermana? Y cuando salgo y le digo, hermana, yo no había visto esos zapatitos nuevos. Pastor, ya me tocaba, dice. ¿Cuántos años anduvo con su carrito, mi hermana? Y dijo, y ahora es para mi hijo. Gloria a Dios. Hay tiempo para todo. No está mal que anhelemos, que pidamos a Dios. Lo mal es cuando nos tocan esas temporadas y decimos, no, esta cosa para qué me sirva y la boto. Pero yo he escuchado a algunos que dicen, yo prefiero caminar o andar de ray. Algunos dicen que prefieren andar con el gordo. ¿Sabe cuál es el gordo? ¿No? Así dicen en mi pueblo. No, yo ahí me la paso con el gordo. ¿Cómo? Así, nada más pidiendo ray. Cuidado. Porque muchas veces no nos damos cuenta lo que la Escritura dice. Y Dios dice, si me eres fiel en lo poco, yo te pongo en más. Y Dios pide la fidelidad en lo poco. Planear para poder ser de bendición. Moisés, el libertador, sacó a los israelitas de Egipto, pero se tomó el tiempo para planificar el tabernáculo. Para los que estudiaron la clase de tabernáculos, el tabernáculo de Moisés, cómo Dios le dio instrucciones de tal medida de este lado, tal medida de este lado, pondrás este tipo de tela, pondrás aquí, pondrás allá. Y muchas veces ya no queremos la espera. Estamos en una era donde todo lo queremos rápido. Hablaba yo con un pastor hace unos días atrás porque estábamos grabando un podcast y me hacía varias preguntas, me invitó a su podcast y fui a grabar para su programa. Y me hacía varias preguntas. Y una de las cosas que hablábamos de eso. Estamos en la era donde todo lo queremos rápido. La era del microwave, para los que hablan inglés. La era del microondas, para nosotros los paisas, los de barrio. Ahora es el air fryer. Pero ¿sabes qué? ¿Qué hace ahora uno en el microondas? Mete la comida y a los segundos o al par de minutos ya está lista. Y mire, todavía ahí ni con el microondas aguantamos. Usted pone 2 minutos, faltan 10 segundos y abre la puerta. ¿No le ha pasado? Pone 2 minutos y va el temporizador para abajo. 1 minuto, 50 segundos, 40 segundos, 30 segundos. Faltando 10 o 15 o 20, usted lo abre. No espera que llegue a 0. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien es de mi club? Que yo he puesto el tiempo y luego a los 10 segundos lo abro. A los 30 dice. A veces nos desesperamos. ¿Cuánto más esperar en Dios? A veces nos cuesta trabajo, pero requiere planificación. Moisés lo hizo. Pablo dice la palabra que planificó sus viajes misioneros y la implantación de iglesias en las ciudades que visitó. Como iglesia, yo hay varios planes que todavía no los he dado a conocer porque los estoy planificando ahí. Ahí los estoy procesando, los estoy escribiendo, los tengo allí. Pero el próximo año vamos a avanzar esto. ¿Ah? Vamos a avanzar esto. ¿Quieren un preview, un teaser? Mire, hablando del teaser, ya ahora la gente ya no mira para ver. Si usted quiere ver una película, antes los resúmenes eran de 4 a 5 minutos. Luego los bajaron a 2 minutos. Luego los bajaron a 1 minuto. Y ahora están los que les llaman el teaser, o ¿cómo les llaman? Son 10 segundos. O sea, son 10, 15 segundos. Te dice, está buena la película. Claro, porque le pusieron los 15 mejores segundos de toda la película.
Usted se pone a ver, le dice, ¿cuándo va a estar la acción? ¿Cuándo va a entrar la acción? Ya no. ¿Por qué cree que ahorita son muy famosos los shorts? Mira, a mí me ha pasado, yo subo una prédica completa, 15 views. Subo un short, 1000 views, 1500 views. Pero es al revés. La prédica la edito más pronto, una prédica entera, que un short video. Para los que han hecho shorts videos, Dios mío, hacer 1 minuto de video es aventarte toda la prédica, hacer los cortecitos, cortar aquí, ajustar a 1 minuto, ponerle la música de fondo que le dé el punch. Y luego hay música que no va con lo que está diciendo. Hay que cambiar la música porque no se siente el feeling, no hay punch. Y luego te pasas 2 segundos, no te lo sube porque tiene que ser menos de 1 minuto. Oh, y ahora hay que ponerle títulos también y letras. Santa Petra la Callosa, dijo el de mi rancho. Imagínense, ya no vemos prédicas enteras. Pero no les culpo, eso es parte de lo que hoy en día la sociedad vive. Lo queremos todo rápido, resumido. Queremos nada más un resumen de las cosas. Y cuando Dios nos está diciendo, yo quiero que tú planifiques, yo quiero que tu vida sea una vida de oración, de búsqueda de mi presencia. ¿Por qué decimos muchas veces que no tenemos tiempo? Yo no sé si usted ha usado esa frase, pero hoy es común que decir, es que no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo. No, es que no planificamos nuestro tiempo. No lo planificamos. Hay gente que hace un montón de cosas en las mismas 24 horas que usted y yo tenemos. Pero como decía mi papá, si usted se levanta tarde, le van a quedar menos horas de día. Si usted se levanta temprano, usted va a poder avanzar muchas cosas. Yo me doy cuenta, a mí a veces a la 1 de la tarde me da un bajón de pila bien feo. Bien feo. Pero desde las 5 de la mañana o 4:30 ya estoy arriba. Claro que para la 1 ya llevo casi mis 7, 8 horas despierto. Y a veces tengo que ir, estoy trabajando y tengo que tomarme unos 15 minutos, 20 minutos. No puedo más porque si no me voy de largo y me levanto con dolor de cabeza. No sé si a usted le ha pasado. Yo necesito un reset, 15, 20 minutos y vamos para adelante. Pero me doy cuenta que a veces son las 11 de la mañana y yo ya avancé muchas cosas en el día. Muchas cosas. Ahorita no lo estoy haciendo, pero antes para las 9 de la mañana yo ya había dejado a los niños, ya había ido al gimnasio, ya había hecho unos videos, ya había grabado, y aquí a las 9 de la mañana yo ya había avanzado muchas cosas. Pero desde las 4:30, 5 estoy arriba. Y eso es algo que aprendí de mi papá. Como dicen en el pueblo, al que madruga Dios lo ayuda. No, hay alguien por ahí que me dijo una vez, como dice la Biblia, al que madruga Dios lo ayuda. Digo, ¿dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice eso la Biblia? Por eso yo les digo, no es bíblico, pero edifica. Hay refranes que no son bíblicos, pero edifican. Pero nosotros tenemos, pero hay algo que sí dice la palabra, que Él es el lucero de la mañana y que cuando alguien se levanta temprano lo puedes mirar. Tomar tiempo para buscar de Dios. Qué bonito es cuando usted se levanta en la madrugada a orar. Cuando nadie se ha levantado, cuando usted está tranquilo, hay silencio. Mire, yo hay prédicas que a las 5:30 de la mañana ya las tengo listas, porque me levanté y siento mi cerebro con más inspiración, más fresco. Pero si usted me busca a las 5 de la tarde, 4 de la tarde, ya estoy medio fundido. Ya estoy como esos foquitos que están así, blinking. Hay días así. Pero tenemos que planificar. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Recuerde, un plan es una lista escrita de acciones ordenadas y fechadas para lograr la meta deseada. Cuando se inicia su desarrollo y cuando termina. ¿Cómo lograrlo? Plan A, plan B, plan C, etcétera. De modo que hay que planificar. Y recuerde, nadie formula planes para fracasar. Usted no hace planes para fracasar, pero muchas veces fracasamos por no planificar. Necesitamos planificar. Como líderes, como siervos de Dios, lo primero que debemos hacer al comenzar un nuevo proyecto o actividades es planificar.
Planifiquemos, iglesia. ¿Por qué hablo esto? Porque muchas veces, si nosotros no tenemos un plan en nuestra mente, si no tenemos decisiones, si no tenemos convicciones, cuando nos presentemos ante una circunstancia va a ser más difícil poder decidir. Perdóneme por lo que voy a decir, pero yo le he hablado, todos los que tienen aquí jóvenes, ¿verdad? Una vez les comentaba a los jóvenes: si ustedes, jovencitas, no planifican guardarse para el matrimonio, cuando el novio les comience a dar un piquito, que un besito, que de repente la abraza, que quiere tocar de más, si usted ahí va a querer tomar una decisión, ya chafió. Usted necesita tener la convicción antes, decir: no, yo me voy a cuidar, yo me voy a guardar para Dios, yo decido guardarme para Dios. Jóvenes, adultos, si no decidimos guardarnos para Dios cuando estemos en medio de una tentación, llámese de que a veces nos ofrecen dinero para hacer cosas que no son correctas, si no decidimos antes, cuando tengas la caja de billete ahí enfrente, va a ser más fácil caer que decir no. Uno tiene que tomar una decisión antes de. Uno tiene que tener la convicción de Dios antes de. Ninguno estamos exentos, pero va a ser más difícil caer si antes tenemos la convicción. Si decimos: no es lo que quiero para mí. ¿Quién no ha recibido ofrecimientos? Usted que es dueño de negocio, usted que tiene su compañía, dígame si no alguna vez, bueno, no me diga, nada más piénselo, conteste eso en su mente. Si alguna vez no le han llegado a ofrecer algo que no es correcto, algo que hasta a veces puede ser ilícito y que va en contra de las convicciones. A veces puede ser, ¿verdad? Si está construyendo, mira, sí, el proyecto dice que hay que ponerle tal material, pero este es más barato, hombre. Y al cabo que va a ir tapado, ni cuenta se van a dar lo que va en medio. Vámonos. ¿Y qué hacen si uno cae? Se ganó un dinero de más, pero a la larga, si ese material no sale bueno y el edificio se cae, ¿qué sucede? La demanda es más grande que lo que pudo haber ganado. Necesitamos, iglesia, tener las convicciones. Termino, si me ayudas, Frank. Yo les dije hace tiempo y les comenté el testimonio, ¿verdad? De cuando nos vinieron a ofrecer que nos arreglaban todos los aires y todo eso, pero la persona que vino no nos iba a traer, iba a ser más contraproducente tener esa organización dentro del edificio que el beneficio que podríamos haber logrado. Esa persona a mí me dijo: no, ¿cuánto sale? 60, 70, no hay problema, nosotros lo arreglamos. Y aparte les vamos a pagar renta por una área que no sé qué. Yo dije: y suena bonito, 70,000 que nos arreglen todo de una vez y aparte van a pagar renta por áreas y van a estar aquí. Pero cuando pregunté: a ver, háblame más de esta organización. Somos así, 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 así. Yo enseguida dije: no. Eso va en contra de nuestros principios. Eso va en contra de lo que como iglesia profesamos. Suena bonito en la teoría, pero en la práctica es más contraproducente. Por eso todavía seguimos con el protemplo. Nos falta todavía mucho para llegar a la meta, pero preferible es seguir esperando y confiando en Dios que alejarnos de los principios que nos mantienen confiando en Dios. Iglesia, esta temporada necesitamos pedirle al Señor que Él nos dé un corazón más sensible a la necesidad. Hace rato me contaban de una persona, una o dos personas, no recuerdo, que precisamente hoy fueron tomadas. Usted me entiende. Y es difícil. No sabemos si estas personas tenían familia aquí. No sabemos si tenían esposas, hijos. Pero precisamente hace un par de horas atrás. Y eso es triste, iglesia. El hecho de que no pase con alguien cercano a nosotros o que no le pase a gente de nosotros no significa que no está pasando. Yo oro que el Señor guarde a toda la congregación. Yo oro
Que el Señor, por eso estoy en las mañanas ahí orando. Por eso en las noches estamos intercediendo. Esa es mi oración, mi clamor. Señor, guarda tu... ¿Sabe qué es? ¿Qué es mi oración? La oración que hizo Jesús cuando el Padre le dijo: Padre, a todos los que me diste, ninguno se perdió. Dijo Jesús. Dijo solamente el hijo de perdición, pero eso ya estaba profetizado. Y digo: Señor, a todos los que nos has dado en Betel, guárdalos, líbralos de todo peligro, líbralos de todo mal. Pero si usted tiene miedo de buscar de Dios, pero no le da miedo de repente irse a una fiesta, una parranda, algo, cuidado. Porque la Biblia es clara, dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si nosotros nos salimos de Dios, nos salimos de la mano de Dios, de la cobertura de Dios, Dios no se hace responsable de nosotros. Suena difícil, suena contradictorio, pero Dios nos da libre albedrío. Él nos deja decidir. Esta temporada yo he tomado mi decisión, y mi decisión es: lo de Dios no lo voy a detener. Vamos a seguir adelante. Lo único que yo le pido es que ore por mí como oró por Pedro, que mi fe no me falte. Porque a veces en los procesos, yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero ha habido procesos donde mi fe, no mi fe en Dios, mi creencia en Dios, sino la fe para decir: esto se va a lograr, o de esta voy a salir. A veces esa fe me ha tambaleado. La fe para decir: va a haber provisión, vamos, va a haber provisión. Y de repente veo números y digo: uy, Dios mío, ¿cómo le vamos a hacer? Y a veces mi fe ha tambaleado. Pero yo le digo: Señor, ayúdame a poder caminar y avanzar. Porque, iglesia, tenemos que tener claro que tenemos que hablar la palabra, dice la Escritura, a tiempo y fuera de tiempo. Oigan o dejen de oír, dice la Escritura. Tenemos que predicar la palabra. Nadie planifica para fracasar, pero sí fracasamos si no planificamos. Y como iglesia hemos planificado servir a Dios, hemos planificado adorar a Dios, y hemos planificado ser una iglesia que va a ayudar a todo el que pueda. Vamos a ser de bendición. Alguien me dice amén. Vamos a ser de bendición. Vamos a ser de bendición, iglesia. Usted cuídese donde quiera que vaya. Tenga el temor que le lleva a ser precavido, no el temor que le lleva a paralizarse. Dice la Escritura en Proverbios que la sabiduría aún está cuando uno mira el temor y se aleja, el peligro, y se aleja de él. Ese es el temor. Pero usted va a ver dónde está el peligro y dice: ay, a mí no me importa, a mí no me hacen nada, ay, que voy. Cuidado, porque muchas veces es tentar a Dios. Los que fueron a la reunión que hubo un lunes atrás, se levantó un varón en la reunión y comenzó a decir: yo no tengo nada aquí, yo esto, yo lo otro, yo aquí, yo allá, pero quiero que uno se me ponga enfrente para ver de qué cuero salen más correas, y yo aquí, yo allá, delante del alcalde de la ciudad. Prepotencia andando. Yo los quiero ver. Y yo dije dentro de mí: ay, si los tuvieras enfrente, no estarías así de prepotente. Claro, cuando uno no está enfrente de uno, dice: no, hombre, yo al toro yo lo toreo. Pero cuando el toro se sale de la barrera, ay, patitas para qué las quiero, dice uno. Vamos a seguir buscando de Dios. La próxima ocasión voy a hablar de algo importante como hijos e hijas de Dios. Pero tenemos que servir a Dios. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Yo te pido, Padre amado, que el consejo de tu palabra que nos da Pablo a través de la carta a los Efesios, donde no andemos en la vanagloria de la mente y que no tengamos el entendimiento entenebrecido. Quítanos, Señor Jesús. Líbranos de una mente corrompida, una mente vanidosa, que solamente quiere lucir, que solamente quiere
que nosotros nos vean, no, que te vean a ti a través de nosotros. Como dice tu palabra, que nosotros menguemos para que tú crezcas en nosotros. Señor, más de ti, menos de nosotros. Más de tu presencia en nuestras vidas y menos de nosotros. Hoy, Señor, queremos decirte, síguenos bendiciendo para ser de bendición. Síguenos proveyendo, Señor, para poder proveer a otros en sus necesidades. Padre, te pedimos, no queremos ya ver familias separadas. No queremos ver familias donde son arrancados el padre o la madre o los hijos o un familiar, Señor, y se tiene que sufrir la ausencia de ellos. Más cuando a la persona que se llevan es el proveedor o quien provee para el hogar. Hay un desamparo económico y un desamparo físico de la persona. Espíritu Santo, ayúdanos a ser luz y a ser sal en medio de estos tiempos difíciles. Y que tu iglesia, Señor, sea ese faro que alumbra a los perdidos para guiarlos a ti, para guiarlos a la salvación y guiarlos a tu presencia. En el nombre de Jesús oramos, Padre amado.